Hola chicos, buenas tardes para todos, bienvenidos el día de hoy, lunes 24 de agosto, a esta su clase virtual de matemáticas. Vamos a trabajar durante estos días bajo esta nueva modalidad, por lo tanto yo les voy a enviar un video explicando las actividades que vamos a desarrollar durante la jornada. Es importante que tengamos en cuenta los siguientes aspectos. Primero, que tengamos un espacio donde podamos concentrarnos y podamos desarrollar todas nuestras actividades de una manera ordenada. Por lo tanto, la invitación es a que en este momento nos encontremos muy bien acomodados, con todo organizado y listo para trabajar. Segundo, por favor, en su guía o en su cuaderno vamos a escribir la fecha del día de hoy para poder dar inicio al desarrollo de las actividades. Y tercero, por favor, vamos a estar muy atentos a todas las explicaciones y a todas las instrucciones que yo les voy a dar para el desarrollo de las actividades. Damos inicio entonces al trabajo del día de hoy. Bueno chicos, entonces vamos a comenzar a trabajar en nuestra actividad de matemáticas. Recuerden que estamos trabajando en nuestra guía número 3 y vamos a ubicarnos en la página número 7. El tema que vamos a trabajar es el tema de fracciones, es decir, es un repaso de este tema que ya habíamos visto en la guía anterior. Vamos entonces a empezar. Primero que todo tenemos que recordar qué es una fracción. Entonces recordemos que una fracción representa el número de partes que nosotros cogemos de una unidad que se divide en partes iguales. Entonces esta fracción se representa por dos números que están separados por una línea. Es decir, cuando yo tengo una unidad y la parto en diferentes segmentos y cojo alguno de esos segmentos o de esas partes, eso sería una fracción. Existen diferentes clases de fracciones, existen fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas, ¿listo? Entonces las fracciones homogéneas son estas fracciones que tienen el mismo denominador, es decir, el mismo número de abajo. Como vemos aquí en el ejemplo, tenemos 2 octavos y 4 octavos. Nos damos cuenta que el número de abajo es el mismo, entonces esto sería una fracción homogénea. Y tenemos las fracciones heterogéneas, que son aquellas que poseen distinto denominador, es decir, que el número de abajo es diferente. Entonces tenemos aquí el ejemplo de 5 sextos y de 13 octavos. Vemos que el número de abajo es diferente, por eso se llamarían fracciones heterogéneas. De acuerdo a esto que yo les acabo de explicar, teniendo en cuenta que el número de arriba se llama numerador, que es el que me representa las partes que yo tomo, es decir, las partes que están coloreadas del dibujo, y el número de abajo es denominador, que me dice las partes en las cuales se divide la unidad. Vamos a hacer el primer punto. Entonces nos vamos a ubicar en la página 9, primer punto donde dice, escribe la fracción que representa la parte sombreada de cada figura. Entonces ustedes van a mirar, primero que todo van a mirar en cuántas partes se divide la unidad. Entonces van a trazar una línea, debajo de la línea van a escribir primero la cantidad de partes que tiene la unidad, es decir, en el primer ejercicio tendríamos que escribir el 3 porque la unidad está dividida en 3 partes, en el segundo ejercicio escribo el 4 porque son 4 partes y en el siguiente ejercicio escribo el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo, el número 8. Entonces eso es lo primero que yo hago. Y posteriormente en la parte de arriba, es decir, en la parte del numerador, yo voy a escribir qué cantidad está sombreada en cada una de las figuras. Entonces le vamos a poner pausa al video para poder resolver el ejercicio. Listo, continuamos entonces con el punto número 2 que dice, colorea en cada figura la fracción que se indica y después escribe cómo se lee la fracción. Entonces recuerden que el número de abajo me dice la cantidad total de partes que tiene esa unidad y yo debo colorear la parte que está en el número de arriba. Entonces me están dando las figuras, lo que yo voy a hacer es que voy a colorear según el número que está ahí. En el primer caso sería 1, en el siguiente caso sería 2 y en el tercer caso sería 3. Y después de que yo haga eso, entonces lo que procedo a hacer es que debajo voy a escribir cómo se lee la fracción. Si yo no recuerdo cómo se leen las fracciones, entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Aquí en la parte de abajo encontramos cómo se lee la fracción dependiendo del número de abajo. Entonces el número de arriba siempre se lee igual, 1, 2, 3, dependiendo del número, pero el de abajo sí se lee diferente. Entonces tenemos que cuando es 2 se lee medios, cuando es 3 se lee tercios, cuando es 4 se lee cuartos, cuando es quinto se lee quintos, luego sextos, séptimos, octavos, novenos o décimos, dependiendo del número que esté abajo.
Entonces, de acuerdo a esto, ustedes van a escribir debajo de cada uno de los ejercicios cómo se lee la fracción correspondiente. Vamos a poner pausa al video y podemos desarrollar este ejercicio. Ok, continuamos entonces con el siguiente punto, punto número 3. En el punto número 3 lo que nosotros debemos hacer es observar esta imagen que está acá en la parte de arriba. Estamos viendo que hay unas medias colgadas en una cuerda. De acuerdo a eso, entonces nosotros vamos a responder las preguntas que aquí están. Acuérdense aquí en la partecita de abajo los términos de una fracción. Entonces acuérdense que el número de arriba es numerador, que me dice cuántas partes cojo, y el número de abajo es denominador, que me dice cuántas partes son en total. ¿Listo? Eso es lo que debemos tener muy claro. Entonces la primera pregunta dice: ¿qué fracción de los calcetines son grises? Es decir, que son un poquito más oscuros acá en la imagen. Entonces yo voy a contar cuántos de estos calcetines son grises. ¿Listo? Pero como acá me están preguntando qué fracción, primero yo debo determinar cuál es la fracción. Para determinar cuál es la fracción, entonces lo que yo hago es que voy a contar la cantidad total de calcetines que hay. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces yo aquí voy a poner el número 7. Trazo la línea y en la parte de arriba de ese 7 voy a escribir la cantidad de calcetines que son grises, es decir, que en este caso serían 3. Entonces, para el caso de la primera pregunta, la respuesta sería 3 séptimos, ¿listo? Porque son 7 calcetines en total y de esos 7, 3 son grises. La segunda me dice cuál es el numerador. Entonces sabemos que el numerador es la parte de arriba, es decir, que serían los calcetines grises. Entonces, ¿cuántos son? Escribimos la respuesta ahí. ¿Qué me indica el numerador? Entonces acordemos que el numerador nos indica la cantidad de partes que yo tomé de la unidad. ¿Listo? Entonces ahí tenemos que escribir eso, la cantidad de partes que tomo de una unidad. ¿Cuál es el denominador? Entonces recuerde que el denominador es el número de abajo, en este caso sería el total de calcetines. Entonces ustedes escriben el número total de calcetines que hay en la cuerda. Y la última, ¿qué me indica el denominador? Entonces lo que yo les acabo de decir, el denominador me indica la cantidad total de partes que tiene esa unidad. Entonces vamos a poner pausa y procedemos a responder este ejercicio. Resulta que en nuestra guía el punto 4 está repetido. Entonces el punto 4 no debemos resolverlo porque es el mismo punto 2. ¿Listo? Nos quedó repetido. Entonces ese punto 4 no hay que hacerlo porque ya lo hicimos en el ejercicio anterior. Vamos entonces a repasar el siguiente tema. Fracciones propias e impropias. Entonces resulta que existen unas fracciones propias que son aquellas fracciones en las cuales el numerador, recuerden que el numerador es el número de arriba, es menor que el denominador. Entonces, cuando el número de arriba es más pequeño que el de abajo, eso se llama una fracción propia. ¿Listo? Y pasa el caso contrario con las fracciones impropias. Entonces, en las fracciones impropias lo que sucede es que el numerador, que es el número de arriba, es mayor al denominador o igual que el denominador. Entonces, cuando el número de arriba es mayor, en este caso vemos el ejemplo 7 cuartos, esa fracción se llama impropia. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente porque con esta explicación vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos vamos entonces ahora a ir al punto 5. Entonces en el punto 5 nos dice, completa la fracción y escribe si es propia, impropia o igual a la unidad. ¿Listo? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer en estos ejercicios es completar la fracción. Vemos por ejemplo en el primer ejercicio que ya tenemos el denominador, es decir, ya tenemos el número 5. Porque la fracción está dividida, la unidad, disculpen, está dividida en 5 partes. Entonces yo voy a mirar de cuántas partes están coloreadas, escribo ese número arriba. Entonces en el primer caso sería 3, ¿cierto? Entonces 3 quintos. El número de arriba, 3, es menor que el de abajo, es decir que esta sería una fracción propia. Entonces recuerden, si el número de arriba es menor es propia y si el número de arriba es igual o mayor es impropia. Hacemos lo mismo con el siguiente ejercicio. Entonces en el siguiente ejercicio tenemos la fracción 5, porque la unidad está dividida en 5 partes, y vamos a contar cuántas hay en total coloreadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces tendremos que poner el número 7 y al frente ustedes me escriben si es propia o si es impropia. Entonces recuerden, si el número es mayor sería impropia.
Y en la última vemos un círculo que está coloreado, dividido en 4 partes y de las 4 partes 4 están coloreadas, es decir que esa sería una fracción que propia, impropia o igual. Entonces ustedes completan ahí. Por favor ponemos pausa al video y resolvemos el ejercicio. Ok, continuamos con el siguiente tema. El siguiente tema es muy sencillo, es el tema de recta numérica, ese también ya lo habíamos visto. Resulta que para ubicar fracciones en una recta numérica, acuérdense que una recta numérica es una línea que está dividida en partes iguales. Se debe dividir la unidad en segmentos, es decir, en partecitas iguales, como lo indica el denominador, es decir, el número que está abajo, y ubicar la fracción de acuerdo al numerador, que es el número de arriba. Entonces, a ustedes les queda muy fácil hacer de pronto una recta numérica para practicar en un cuaderno cuadriculado. Entonces, ustedes trazan una línea y cada 2 cuadritos hacen un segmento. Y cada segmento tendría un número del 0 hasta el 10, por ejemplo. Esa sería una forma de hacer una recta. Entonces aquí vemos el ejemplo, tenemos la recta que está dividida en segmentos. Vamos a ubicar la fracción 4 séptimos, entonces vemos que lo que se hace es empezar desde el 0, entonces van dando salticos, entonces 0 al 1, 1 al 2, 2 al 3, 3 al 4. Aquí sería 4 séptimos, ¿listo? Porque se ubicaría ahí la fracción en este punto. Entonces fíjate que la recta se dividió en 7 segmentos iguales de acuerdo al denominador, que es el número de abajo, ¿listo? Entonces la fracción se ubicó en el segmento 4, ¿por qué? Porque el numerador, que es el número de arriba, me decía que tenía que ubicarla en el segmento 4. Entonces de acuerdo a esto nos vamos a ir al siguiente punto, que está en la página número 11.6. En el punto 6 dice, ubica las siguientes fracciones en la recta numérica. Entonces ahí nos están dando 2 fracciones y me están dando la recta únicamente con el número 0. Yo debo completar los segmentos que me faltan. Entonces el primer ejercicio dice 4 novenos. Entonces recuerden, el denominador que es el de abajo me dice en cuántos segmentos debo dividir esa recta. Entonces si aquí dice 9, yo debo trazar hacia la derecha 9 rayitas. Y en el siguiente lo mismo, 7 octavos, el denominador me dice 8, quiere decir que hacia la derecha trazo 8 rayitas, 8 segmentos. Luego doy brinquitos, por ejemplo en el primer ejercicio dice 4, entonces doy 4 brinquitos, 1, 2, 3, 4, donde caiga el 4 ustedes hacen un puntico y escriben 4 novenos. Y en el siguiente hacen lo mismo, pero hasta el 7. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donde caiga el 7 hacen un puntico y escriben 7 octavos. Entonces ponemos pausa al video para que puedan desarrollar este punto. Ok, continuamos ahora con el punto 7. El punto 7 es un problema muy sencillo y de acuerdo a ese problema entonces respondemos las preguntas. Entonces el problema me dice, Isabel y Carlos han pedido una pizza para cenar. La han cortado en 8 partes iguales. Isabel ha comido 4 partes y Carlos solamente 3 partes. Contesta las siguientes preguntas. ¿Listo? Entonces, ¿qué fracción representa la pizza entera? Entonces vamos a mirar en cuántas partes se dividió la pizza. Aquí dice que la han cortado en 8 partes. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la fracción que representa la pizza entera? Pues 8, ¿cierto? 8 octavos, porque son 8 pedazos de 8 que partieron la pizza. Luego me dicen, ¿qué fracción se comió Isabel? Entonces de esos 8 pedazos, ¿cuánto se comió Isabel? Acá dice, Isabel ha comido, ustedes escriben el número que está ahí. ¿Qué fracción se comió Carlos? Entonces lo mismo, acuérdense, son 8 partes y Carlos se comió. Acá dice Carlos solo y ustedes escriben qué fracción. ¿Y qué fracción de la pizza sobró? Entonces si la fracción completa son 8 octavos, ¿cierto? Isabel comió 4 y Carlos comió 3, son 7. Entonces, ¿qué fracción me sobró? Ustedes aquí escriben qué fracción sobró. Ponemos pausa al video para poder desarrollar este punto. Ok, entonces vamos con la última parte de nuestra guía, de nuestros ejercicios, que son operaciones con fracciones. Esto ya lo habíamos hecho en la guía anterior, por lo tanto nos va a quedar muy fácil poderlos resolver. Entonces el primer ejercicio, la primera operación que vamos a trabajar es suma o resta de fracciones con el mismo denominador, es decir, el número de abajo es igual.
Esto es muy sencillo. Aquí dice que al tener el mismo denominador en las fracciones que vamos a sumar o restar, dejamos el mismo denominador y sumamos el numerador. Eso es muy sencillo. Entonces lo que voy a hacer es que dejo el mismo número de abajo y lo que hago es que sumo o resto el número de arriba y escribo la respuesta. Listo, entonces de acuerdo a lo que les acabo de explicar de suma o resta, vamos a proceder a resolver entonces los siguientes ejercicios sencillos. Tenemos entonces suma y resta de estas fracciones, entonces recordemos que lo único que tenemos que hacer es sumar los números de arriba numeradores y dejar el mismo número de abajo. Listo, y en este caso pues es la operación contraria, restamos los números de arriba y dejamos los mismos de abajo. Ponemos pausa a nuestro video para resolver los ejercicios. Continuamos con las siguientes dos operaciones, multiplicación y división de fracciones. La multiplicación es sencilla, simplemente multiplicamos los números de arriba que son los numeradores y multiplicamos los números de abajo que son los denominadores. Entonces multiplico en este caso 3 séptimos por 5 octavos, entonces yo lo que hago es multiplicar 3 por 5 y 7 por 8. Y en la división, entonces lo que yo hago es hacerlo en cruz, una multiplicación pero la hago en cruz. Entonces multiplico el numerador de arriba, que está acá, por el denominador de la siguiente fracción y el denominador de la primera por el numerador de la segunda. ¿Listo? Entonces acá tenemos 4 quintos dividido entre 3 novenos, entonces yo multiplico 4 por 9 y 5 por 3 para hallar la solución. De acuerdo entonces a esto, vamos a proceder a resolver estos ejercicios. Entonces al lado izquierdo tenemos las multiplicaciones, entonces lo que vamos a hacer ya les expliqué. Multiplicamos los números de arriba y los números de abajo, entonces 1 por 1, 9 por 2, 6 por 9, 11 por 11 y me van poniendo acá las respuestas. Y en este hacemos el ejercicio en cruz, entonces multiplicamos 4 por 2 y 5 por 1, 2 por 5, 7 por 3, 9 por 12, 11 por 11 y así sucesivamente con los demás ejercicios. Ponemos pausa para resolver nuestra actividad. Con esto entonces finalizamos el desarrollo de nuestras actividades de matemáticas, que eran un ejercicio de repaso fundamentalmente del tema que ya habíamos trabajado. Les agradezco mucho por estar atentos, por participar y sobre todo por desarrollar las actividades de acuerdo a las orientaciones que yo les doy. Si tienen alguna inquietud, no entendieron de pronto algún tema, pueden escribirme, con mucho gusto yo estaré atenta a poderles resolver sus dudas. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que tengan un excelente resto de tarde.